a todos. Entonces vamos a empezar la reunión de hoy, que son básicamente evaluación. La idea hoy entonces que veamos y vamos a ver, pues vamos a revisar algunos ejemplos. ¿Cuál es el tipo de evaluación y cómo hacer este tipo de evaluación en resultados de aprendizaje? Entonces vamos a revisar aquí una presentación. Okay. Minuto y aquí. Listo, ahí se ve Ana María, evaluación de resultados de aprendizaje, sí. Ana María. Un momento. Sí, lo siento. Perfecto. Ok, bien. Entonces recordemos que el resultado de aprendizaje es una declaración verificable, por eso van en la definición, de lo que el estudiante sabe, comprende y es capaz de hacer o demostrar al finalizar un proceso de aprendizaje. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse en estos resultados es cómo demuestra el estudiante lo que ha aprendido, porque tiene que haber debe ser verificable y yo debo saber que todo lo que yo planeé, todo lo que yo organicé, se está dando o no se está dando. Y porque estoy mirando es un resultado. Y es la diferencia, hablábamos estos días con alguien entre si lo coloco como objetivo de aprendizaje y como resultado. ¿No? Debe ser, es mejor, o sea, me parece que es mejor que sea resultado, porque así voy a tratar de mirar si sí lo logramos o si no lo logramos. Lo último, lo final, ese resultado. ¿Cómo manifestará que ha alcanzado un resultado de aprendizaje concreto? ¿Cómo se puede observar que un resultado de aprendizaje definido ha sido adquirido? ¿Qué harán los estudiantes para demostrar que han cumplido con los resultados de aprendizaje planteados en el curso? Entonces uno se empieza a hacer todas estas preguntas, pero para hacerlas, el resultado tiene que estar bien descrito. Si no está bien descrito, después uno dice, bueno, ¿y qué voy a evaluar? ¿Cierto? Entonces, la evaluación se convierte en un proceso de verificación del resultado formulado, si está bien formulado o no. Entonces, ¿qué es lo que hace uno allí? Pues si es es lo que él va a hacer o demostrar al final, ¿cierto? Entonces lo que hay que medir es el logro. Entonces medimos el nivel de logro. Ese nivel de logro se va a evaluar a través de unos desempeños, porque es lo que él es capaz de hacer o demostrar. Entonces, por eso vamos a mirar desempeños. El nivel de logro se va a medir con unos desempeños y se llaman criterios de desempeño. Y para esto vamos a utilizar rúbricas o matrices de evaluación. Es una forma de hacer la evaluación. Es una forma directa de evaluar, pero pues hay muchas. Pero la rúbrica, y van a verlo ahora también, ayuda muchísimo a tratar de organizar cómo voy a valorar esos desempeños. Entonces, esas rúbricas tendrán criterios de evaluación, tendrán un peso por cada criterio de evaluación y tendrán esos niveles de desempeño, esos criterios de desempeño, y se establecerá también cuál es la actividad evaluativa en términos o de una prueba o una herramienta o un escenario de evaluación para poder mirar si realmente la persona logró o no el resultado de aprendizaje a través de los desempeños que uno va a determinar. Ya paso a mostrarles esto cómo funciona. ¿Qué es una rúbrica? Una rúbrica es una matriz de valoración, es un registro evaluativo, es un instrumento de medición de desempeño en los cuales se establecen criterios y estándares por niveles mediante escalas de valoración que permiten determinar la calidad de la ejecución del estudiante. Entonces uno puede decir excelente, bueno, regular, malo, o puede decir 5, 4, 3, 2, 1, o puede decir aprobó, no aprobó y está en proceso. Hay una serie, ya vamos a mirar las etiquetas de esas escalas de valoración o niveles de desempeño que podemos utilizar. Hay dos tipos de rúbrica, una rúbrica que se llama holística y hay una rúbrica que se llama analítica. La holística en general puede ser que uno no le coloque criterios de evaluación. La analítica sí tiene que ir criterio por criterio y ya vamos a mostrar algunos ejemplos. Bien, ¿qué tiene entonces esta rúbrica
o matriz de valoración. Entonces, tendrá de cuál es el nivel de dominio cognitivo que vamos a utilizar y les venía sugiriendo hace rato que usáramos Bloom porque para la Armada es un poco más fácil, utilizando solo la taxonomía Bloom. Sin embargo, vuelvo y repito, pueden utilizar la taxonomía que ustedes quieran. Luego vamos a colocar el resultado de aprendizaje, los 3 o los 4, los 5 o el 1 que ustedes hayan formulado, se va a utilizar. Ese resultado de aprendizaje lo partimos en partecitas, que se llamarán criterios de evaluación. Por ejemplo, yo digo, el estudiante interpreta. Bueno, ¿qué quiere decir interpreta? Primero que describe, después que clasifica y después que define, describe y clasifica. Por ejemplo, eso puede ser el resultado de una interpretación. Entonces, simplemente yo el resultado lo desmenuzo, lo subdivido en partecitas que los voy a llamar en criterios de evaluación, que son los aspectos que vamos a evaluar de este resultado. A cada criterio yo le voy a dar un peso. Digamos, si yo tengo 4 criterios de evaluación para mirar ese desempeño del resultado de aprendizaje, yo puedo decir que todos pesan igual, 25%, 25, 25, 25, o que uno pesa 50, el otro pesa 20, el otro 20 y el otro 10, una cosa así. El nivel de desempeño es de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Cuáles son ese nivel de desempeño? Y por dentro escribe uno el desempeño. Y después, ¿cuál es la actividad evaluativa? O sea, en qué situación el estudiante demostrará su logro. Puede ser un tipo de examen, puede ser una prueba específica, puede ser un escenario específico, etcétera, etcétera. Entonces, cada nivel de desempeño que puede ser experto, promedio, en desarrollo o principiante lleva una descripción. ¿Qué es ser experto con respecto a ese criterio de evaluación que me daría cuenta del resultado de aprendizaje? ¿Qué es un nivel promedio? ¿Qué es el desarrollo y qué es principiante? Esto se podría decir que esto es en numérico, esto puede ser 5, 4, 3 y 2, por ejemplo, ¿sí? Más que uno está acostumbrado a usar de 1 a 5, pero aquí uno lo pone como uno considere, pero cada nivel de esta escala, cada nivel tiene que significar algo. Entonces, con respecto a ese criterio X, ¿qué significa ser experto, promedio en desarrollo o principiante? Este escritor, pues es el desempeño que nosotros queremos mostrar. Entonces, ¿qué tipo de etiquetas podemos utilizar? Excelente, bueno, satisfactorio, regular, necesita mejoras. En general se dice que no más de 6 etiquetas. Yo incluso a veces les digo que les sugeriría más bien solo 3 porque es mucho más fácil armar 3 que armar 5. Por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, bueno, regular y malo. Entonces, ¿qué es bueno? Después, si una cosa es buena, pues el opuesto que sería el malo, describo también qué es malo y de ahí voy al regular. Pero cada uno puede poner la escala que quiera y las etiquetas que quiera. Ejemplar, aceptable, deficiente, inaceptable. A mí me gusta mucho más en sentido positivo, por ejemplo, como necesita mejoras que deficiente o inaceptable. Experto, competente, parcialmente competente o aún no es competente. Avanzado, alto, intermedio, básico. Distinguido, capaz, intermedio, principiante. Sobresaliente, bueno, aceptable, no aceptable. Experto, promedio en desarrollo, principiante. Cumplió parcialmente o no cumplió. Aquí les dejo la referencia de dónde sacamos estas etiquetas para describir esos niveles de desempeño. Bien, entonces uno cómo puede evaluar con métodos directos y con métodos indirectos. Uno directo que les acabo de mostrar es la rúbrica, pero puede uno utilizar dependiendo del tipo del resultado de aprendizaje que yo quiera, de lo que yo quiero lograr, pues habrán exámenes que me permiten mirar ese desempeño en forma más adecuada. Siempre dijimos que hay un alineamiento constructivo entre el resultado de aprendizaje y la evaluación. Si yo digo que el estudiante será capaz de interpretar, pues la evaluación tiene que ver algo con la interpretación. Si yo digo que el estudiante evalúa o analiza o sintetiza, pues la evaluación tiene que ver precisamente con ese tipo de procesos cognitivos porque lo que me va a mostrar es un desempeño frente a ese resultado que yo propongo. Entonces se pueden utilizar exámenes escritos, examen tipo test, trabajo, ensayo, resolución de problemas, la presentación oral, el portafolio,
el diario, ay, se me fue el nombre, el diario de clase, observación directa de desempeño, la elaboración de un póster, un estudio de caso, un informe, una práctica de laboratorio, prácticas externas, un proyecto, una rúbrica, un trabajo de fin de grado, la tesis de máster, la tesis doctoral, etcétera, etcétera. Esos son métodos de evaluación directa, herramientas, pruebas, escenarios, etcétera, que yo puedo utilizar para valorar el desempeño del estudiante. E indirectos, por ejemplo, cuando ya el estudiante ha salido, puede ser la encuesta que se hace a graduados en los procesos de autoevaluación de los programas, o entrevistas a graduados, o entrevistas o encuestas a empleadores, grupos de discusión, las tasas de inserción laboral, que para nosotros serían las tasas de empleabilidad, los niveles salariales de un año después de graduados, indicadores de éxito, indicadores de rendimiento académico, resultados de pruebas Saber Pro, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene forma de evaluar de forma directa e indirecta esos desempeños y esos resultados de aprendizaje. Una vez estructurada esa herramienta de evaluación, las preguntas que uno se debe hacer, igual que cuando formulo los resultados, mientras voy a hacer, tomo en cuenta las preguntas. Cuando lo termino de hacer, vuelvo y tomo en cuenta otras preguntas. Para cada resultado de aprendizaje existe una correspondencia clara y coherente con el método de evaluación para medirlo. Se puede observar y medir mis resultados. Se pueden evaluar mis resultados. Es posible verificar el logro de resultados con las estrategias de evaluación que se utilizan. Entonces, esas preguntas es absolutamente importante responderlas. Vamos a mirar unos ejemplos. Un segundito. Tarea, aquí está. Vamos con esta primera. ¿Hasta ahí alguna pregunta, inquietud o algo? Ana María, preguntas, inquietudes. Bueno, entonces mire. Hola, hola Mónica, sí. Hernán, Bien. ya te damos para hablar. Sí, señor. Espérate. Mónica, Dime. todo ese tecnicismo, pues en estos descriptores, ¿son para el profesor o cómo es la gradualidad o la dosificación o la comunicación para el estudiante? Bueno, mira, recordemos esto. Uno como docente está haciendo todo el diseño de su curso, ¿ok? Entonces está haciendo un alineamiento constructivo, siempre. Entonces lo primero es que yo formulo el resultado de aprendizaje. Entonces digo, para esta asignatura que está en este programa, que está en este semestre, que está al principio, en la mitad o al final de la carrera, que es de pregrado, que es de posgrado tal, yo quiero desarrollar estos resultados de aprendizaje, los formulo. Segundo paso, una vez que yo formulé el resultado de aprendizaje, bueno, ¿y cómo evaluaría? La evaluación, como les digo, se convierte en una prueba de si el resultado está bien diseñado o no. Ahora les muestro ejemplos. Entonces, el segundo momento es esa evaluación. Y el tercer momento es determinar cuáles son las actividades formativas más adecuadas, como en un triángulo. Entonces, estoy en el segundo momento de mirar la evaluación. Cuando yo le muestro al estudiante todo mi programa de la asignatura, le digo, mire, este es el resultado que vamos a lograr y esta es la forma en que nosotros vamos a evaluar, le hace mucha claridad al estudiante qué es lo que esperan, lo que se espera de él durante el curso y al finalizar el curso. Entonces eso va a guiar muchísimo más el aprendizaje, pero hay que hacerlo muy, muy bien estructurado, muy claro. Incluso uno dice que es factible que ese resultado y esa evaluación se lo muestre a otros compañeros docentes, a estudiantes que ya hayan pasado y a los estudiantes durante el momento del curso en las primeras semanas para ver si es muy claro. O sea, la definición del resultado tiene que ser muy clara, los criterios de desempeño tienen que ser absolutamente claros. Que he encontrado yo en todos estos ejercicios es que la gente muchas veces empieza a hacer la rúbrica y es como con que lleno cada cuadrito, y ahorita les voy a mostrar el ejemplo de esto que digo, y de pronto no es tan así. Yo a veces yo les recomiendo, digo yo, mire, en vez de hacer las cosas tan técnicamente, siéntese, aparte un momento, coge un cuaderno, un lápiz y entonces escriba
para usted, un estudiante que ya haya pasado con usted en esa asignatura, que usted diga, este es excepcionalmente bueno? ¿Qué es ser excepcionalmente bueno? ¿Cómo lo describe? Y póngalo ahí. Y alguien que diga, no llegó, no alcanzó, no le dio, ¿cómo lo describiría? Y luego se va como a la mitad entre los dos. Por eso digo, yo puedo utilizar una escala con 3 niveles o bien puede ser con 5, pero mientras más es más complejo para uno tratar de definirlo. Todos tenemos una libreta de calificaciones en el cerebro, todos. Por eso es que a algunos les ponemos 3,6, a otros 3,8. De alguna forma, uno no sabe por qué, pero uno dice, sí, este 3,6, 3,8, pero yo siempre decía, pero quién sabe más, el que tiene 2,9 o 3,1, ¿qué tanta diferencia hay? Y lo mismo que entre el 3,6 y el 3,8, hay diferencia, no sé. Pero aquí lo que hace uno es objetivizar lo más posible cada nivel de desempeño. ¿Qué significaría ese 5, ese 4, ese 3, ese 2, ese 1? Ni siquiera uno tiene que utilizar 3, 2, 3, 3, 3, 4 y van a ver por qué. Pero no centrarse, se los digo para el ejercicio que van a hacer, es no se centren tanto en el cuadrito, en la celda de la rúbrica, y entonces aquí qué pongo, allí qué pongo, sino anéense un poquito y digan, hombre, si el estudiante tuviera un muy buen resultado, ¿qué sería con respecto a esto? Y escriban en sus propias palabras y después sí pasen a la rúbrica. Pero no pongan como aquí bueno, aquí regular y aquí mal. Y utiliza esas palabras, nada de adjetivos, es muy claro, muy con el criterio, de tal forma que si el estudiante sabe qué es lo que se pretende de él, y eso es lo que dicen siempre, que si el estudiante ve con claridad la evaluación, como que se motiva más, se mete más en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y obtiene mejores resultados. Entonces hay que trabajar con eso, pero eso lo vamos a ver. Ya se les muestro ahorita en el ejemplo. ¿Alguien más? Sí, Gerson, un momento, ya le desbloqueo el micrófono. Dale, Jesús. Hola, Gerson. Listo. Hola, Mónica, buenas tardes. Hola, Tengo ¿cómo estás? una duda. Cuando tú hablas que la evaluación se lo hace a través de los desempeños, yo asocio desempeño con el saber hacer. De pronto es una interpretación no acorde. Pero la pregunta mía es, entonces, ¿cómo evalúo la parte cognitiva y cómo evalúo la parte socioafectiva? ¿O los desempeños para todo? Listo. Bueno, voy a entonces a pasar a mostrarle eso. Vamos a revisar varios a ver si logramos resolver esa pregunta. Bueno, miren. Este primero, que es cognitivo, es plantear estrategias de innovación. Bueno, no quiere decir que estén bien hechos. Yo les muestro todo lo que hay para que ustedes vean. Plantear estrategias de innovación y competitividad mediante el uso de modelos matemáticos y sistemas avanzados con el fin de solucionar problemas en las organizaciones. Entonces uno dice, tiene el verbo, tiene el objeto, tiene la condición y tiene una finalidad. Este tiene 4. ¿Sí? Entonces uno dice, digamos, técnicamente la redacción está bien. Ahora vamos a mirar cómo lo hizo. Entonces él dice, plantear. ¿Qué fue para esta persona plantear? Fue que debería ser análisis y contexto, identificación del problema, propuestas estratégicas y resultados e impactos. Para ellas plantear. Entonces el criterio de ser mucho más claro. ¿Qué es análisis y contexto? No, es analizar el contexto. Primero, para poder plantear estrategias de innovación y competitividad, entonces no es análisis y contexto, sino analizar el contexto. Después, que la persona analiza el contexto para que pueda plantear estas estrategias, ahí sí identificar el problema. Después de que identifica el problema, propone estrategias. Y aquí la idea es plantear estrategias. Y fue más allá, que fue plantear o revisar resultados e impactos. Pero hasta aquí hubiera tenido con estos 3 criterios de evaluación. Entonces lo que les digo es cómo desagregar el resultado para mirar cómo lo voy a revisar, cómo lo voy a valorar. Entonces le da un peso del 25% a todos. Para esta persona aquí 5 es excelente, 4 es bueno, 3 es regular, 2 es mal
y uno es deficiente. Muchas veces estas etiquetas que uno coloca en vez de números también dan más claridad al estudiante y a uno Mónica, también. Señora. dame un... les puedo pedir un favor, ¿me pueden confirmar si todos están viendo el Word que tiene abierto Mónica? Es que hay gente que le está dando problemas de conectividad y quiero confirmar si es de la mayoría, porque yo lo estoy viendo bien. Listo. No, Mónica, sigue. Ok, perfecto. Listo. Entonces, dice análisis de contexto. Entonces dice, fíjense esto, análisis profundo y proactivo del contexto. Entonces, antes Hernán nos preguntaba, sí, ¿esto es para el profesor o para el estudiante? Es para ambos. Entonces, uno no debe colocar esto, análisis profundo y proactivo del contexto. Lo que para mí, como docente, puede ser un análisis profundo y proactivo, para el estudiante 1 puede ser una cosa, para el estudiante 2 otra y para el estudiante 3 otra. Entonces, si uno coloca eso, digamos, no es adecuado porque no da claridad. Entonces, más bien, dígame o exponga aquí qué es para usted análisis profundo y qué es un análisis proactivo, de tal forma que yo como cuando hoy tengo el rol de estudiante, vengo y miro, digo, listo. Entonces, para poder plantear estas estrategias de innovación y competitividad mediante el uso de modelos matemáticos y sistemas avanzados, lo primero es que tengo que hacer un análisis del contexto que incluya y hacerlo así, así, así. Eso es lo que yo debería escribir aquí. Entonces, cuando les decía ahorita, cuando uno se centra es en qué voy a llenar cada casillita, porque uno usualmente no lo hace, o sea, lo tiene en la cabeza, pero no lo ha bajado. Entonces, empieza a decir, bueno, si esto va de más a menos, entonces aquí que haga un análisis completo. Pero entonces vuelve y uno dice, bueno, pero ¿y qué es un análisis completo? Y aquí entonces, aquí hace un análisis básico. Entonces el profesor puede decir, usted hizo fue un análisis básico y él dice, no, yo hice un análisis completo. O el que dice, el profesor dice, no, es que usted hizo un análisis completo pero no profundo. No es que desde mi mirada yo hice uno profundo, pero como la persona no explicitó cuáles eran los criterios de profundo, proactivo, completo y básico, pues difícil. Aquí entonces, análisis incompleto. Y aquí, análisis incorrecto. Entonces, imagínense, ¿qué diferencia puede haber entre incompleto e incorrecto? Yo puedo decir que el mío fue incompleto y no incorrecto, pero no deben colocar eso. Cuando la gente empieza a desarrollar estas rúbricas de evaluación que le guían a uno muchísimo, o sea, yo incluso digo, se utiliza la rúbrica más otra prueba de evaluación, la que ustedes quieran. Pero esto le ayuda a uno mucho a ubicar. Y la idea es que escriba uno aquí todo, pero profundo, completo, básico, incompleto y correcto, no le dice a uno nada como estudiante, ¿sí? Entonces, ¿qué es un análisis profundo y proactivo? Ese es aquel análisis que se caracteriza por chun, 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 chun. Pero ese es el otro extremo. Entonces la gente dice, digamos que dicen, estas son 5 características de un análisis profundo. El 4 utiliza 4, el 3 utiliza 3. ¿No? Tampoco es así. Piénsalo en términos de primero de ese estudiante que tiene un muy buen desempeño. No sé, el análisis implica también que buscó información, argumentó, no sé qué, alguna otra cosa que es para usted realmente ese análisis, pero no centrado en lleno la casilla para poder decir 5, 4, 3, 2, 1 y por eso a veces les decía yo, hagan simplemente 3 casillas, 5, 3 y 1 que es más fácil, porque si no se da esto. Luego dice identificación del problema, identificación correcta del problema. ¿Qué es una identificación correcta? Y lo más interesante es que le da la misma calificación por nivel. Entonces, el nivel 3, el nivel 4 y el 5 tienen una identificación correcta del problema. Eso es un error. Si no, entonces, ¿para qué lo coloco? Y aquí tienen 2 identificación incorrecta. Entonces, no le suena a uno esto. Luego las propuestas. Propuesta estratégica acertada y de impacto. Y lo mismo, bueno, ¿qué es acertada y qué es de impacto? Puede ser acertada para mí
como estudiante, pero no acertada para el profesor, pero si él no me dijo que era acertada. O propuestas estratégicas correctas. O propuesta estratégica buena. ¿Qué diferencia habrá entre una buena y una correcta? ¿Sí? Entonces no se trata de calificarlo así, sino lo que digo yo a ratos es, me ha sorprendido eso un poco con la rúbrica y es, aléjese un momentico la rúbrica, póngala en un papel aparte y ponga primero, imagínese ese estudiante que usted dice, uy, qué interesante, este semestre lo logré, qué bueno, además encontré en ese estudiante que usted dice, Esteban es un berraco, esta china lo hace muy bien, ¿qué es? ¿Qué es? Pero en sus propias palabras, y luego sí lo coloca en la rúbrica, pero piensen esto, todo lo que usted está haciendo tiene que lograr evidenciar realmente un desempeño, lo que usted quisiera es buen desempeño, si sus estudiantes, la mayoría, para luego vamos a hablar de algo de assessment, si la mayoría de sus estudiantes están en 3, o sea, con nivel de desempeño, usted diría, ¿será que sí o será que no? Vea, les voy a mostrar, no, es que no lo tengo aquí, les voy a contar de uno. Es una tecnología se llama acuicultura y la asignatura se llamaba algo así como la conservación y la producción de pescados y mariscos, de alimentos con pescados y mariscos. Entonces en uno decía, hablaban de la calidad y de cómo hacía para conservar, técnicas de conservación y no sé qué. Entonces yo me preguntaba, ¿será que uno aceptaría que una persona que estudia esto todo el tiempo estuviera en un nivel de 3, por ejemplo, en donde no del todo sabe las técnicas o utiliza adecuadamente las técnicas de conservación? Algo yo decía, es que eso no podría ser porque sale y intoxica o mata gente, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas realmente uno se las debería permitir, eso sería que sepa poco debería ser uno, y yo pondría una escala de 3 en donde o lo sabe bien o no lo sabe, incluso 2, porque es que ahí no hay lugar a que usted no puede salir a hacer alimentos en conserva si medio lo sabe hacer, no podría ser, entonces no es porque la escala me la ponga en 5, 4, 3, 1, en 5, 3, 1, de pronto ahí la escala yo le pondría o sabe o no sabe, 5, 1, no hay opción, no hay ninguna otra opción. Entonces todo eso hay que mirarlo. Aquí dice, en resultados se subsanaron a cabalidad los problemas, luego de la aplicación de las propuestas estratégicas y la organización obtuvo un valor agregado. Luego se presentaron resultados favorables, luego se subsanó el problema de la aplicación de las propuestas y uno empieza a mirar esto, sobre todo cuando yo miro yo lo que digo es, ¿qué tipo de prueba me va a medir esto? Porque arriba dice, plantear estrategias de innovación y competitividad mediante el uso de modelos matemáticos y sistemas avanzados con el fin de solucionar problemas. Entonces aquí se solucionan a cabalidad los problemas luego de la aplicación de las propuestas. Entonces debe ser trabajado, no sé si a través de un estudio de casos es el tipo de prueba que uno utilizaría para poder evidenciar esto que uno quiere acá. Pero aquí no se quería llegar aquí a solucionar problemas, sino plantear estrategias con este fin, pero realmente el resultado llegaba posiblemente solo hasta plantear estrategias porque es lo que se supone que uno está buscando desde el punto de vista cognitivo. Entonces, Gerson Baum, esta es un tipo de rúbrica en que el resultado de aprendizaje remitía a un nivel, a un dominio cognitivo, y es la forma de valorarlo. Pero sí hay que pensar hacia adentro cómo se hace. O sea, esto es lo que hace más complejo el resultado de aprendizaje. Me decía alguien en un curso que por qué no usar un tipo de taxonomía u otra, que había más taxonomías fuera de las que habíamos nombrado. Yo le decía, sí, claro, usted puede empezar a leer a partir de acá y buscar la taxonomía que usted considere que es más adecuada. Pero la armada de esto, cuando uno llega acá a la rúbrica, es cuando se ve lo complejo que es para uno tratar de definir cada uno de esos el desempeño, que es lo que está en esta celda para ese nivel, es complejísimo. Entonces, utilizar de pronto la taxonomía de Bloom es lo más fácil, porque es muy sencilla. Y entonces la complejidad está posteriormente en esta rúbrica, la complejidad no está
Si uno pensaba que hubo complejidad para la formulación, ni se imagina lo que es la complejidad para la evaluación. Y la evaluación lo que hace es que realmente va a valorar si usted tiene o no bien formulado el resultado. Entonces es lo que se hace complejo. Entonces lo que yo les digo es que piensen en esto. El caso de lo que yo decía de la conservación de alimentos, de pronto la escala es 5-1-1, ¿cómo va a permitir uno como docente que pueda llegar a salir una persona con no sé, con 3, lo que les digo? Estas rúbricas son también rúbricas formativas. ¿Por qué? Porque a lo largo del curso le están diciendo al estudiante en dónde está y dónde debería estar. En el caso de la conservación de alimentos, digamos, como rúbrica formativa serviría tener varios niveles porque le va permitiendo al estudiante ir mejorando con respecto al criterio de evaluación. Pero a la hora de evaluar solo deberíamos admitir una rúbrica en que estuviera, por ejemplo, 5-1. Convertir esa rúbrica en evaluación sumativa, sí, al final de pronto con esas son las 2 escalas. Pero durante el proceso podría utilizar esta como una rúbrica de evaluación formativa, que es absolutamente importante y es lo que creo que tiene de ventaja, que es la importancia de usar la rúbrica para estos procesos de evaluación. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una holística? Creo que tengo alguna holística y la voy a mostrar, y estas que son analíticas. En las analíticas dividimos como por partes, ¿cierto? Estamos dividiendo el resultado por partecitas para ir evaluándolo parte a parte. En la holística yo simplemente coloco aquí plantear estrategias de innovación y competitividad y puntos suspensivos. No la divido y digo qué es 5, 4, 3, 2, 1 o qué es excelente, bueno, regular o malo. Vince no le gusta y no usa mucho las analíticas, él le gusta y él prefiere la holística porque dice al final del proceso lo logró, no lo logró, entonces no divida tanto sino haga la holística. Pero a mí me parece que en el proceso de aprender para uno es mejor utilizar la analítica, así va como sacando lo que tiene uno cerebralmente y poniéndolo en papeles, que parece que una distancia larguísima. Porque yo lo que les digo, cuando usted le coloca a alguien 3.6 y al otro 3.4 es porque usted de alguna forma tiene la libreta de calificación adentro. Y usted dice, este por esto, este por este, este por este, inconscientemente, pin, 3.6 y al otro, inconscientemente, pin, 3.4. Pero realmente cuál fue la diferencia y por qué es tan significativo eso, la gente no lo sabe decir. Entonces, entre tenerlo en la cabeza y bajarlo es complejo, pero hay que hacerlo. Otra cosa que me llamaba la atención de estoy mirando de una en una, otra cosa que me llamaba la atención de es que yo decía, si aquí lo que quiere es plantear estrategias de innovación y competitividad, porque aquí no aparece nada de eso, ¿sí? Análisis de contexto con respecto a la innovación o con respecto a la competitividad, por ejemplo, si tiene que plantear estrategias, tiene que mirar el contexto con respecto a eso. Ahora, aquí dice que mediante el uso de modelos matemáticos y sistemas avanzados, y ese criterio no aparece en ningún lado, tiene que ser, porque es probable que yo haga estrategias de innovación y competitividad utilizando otro tipo de modelos, pero aquí me está pidiendo específicamente que use un modelo matemático y sistemas avanzados. Aquí no aparece ese criterio establecido en ningún lado. Por eso que yo digo que a veces llegan y se centran en hacer la rúbrica y llenan los cuadritos, pero esto y esto debe corresponder, el resultado tiene que corresponder con la rúbrica y hacerla, es como si le hiciera absolutamente transparente. Vea, yo le dije que era esto y lo dividimos así en partecitas y cada partecita quiere decir esto. Se hace un proceso absolutamente transparente. El estudiante sabe a qué va a llegar al final, sabe qué es lo que se espera de él, qué es lo que él tiene que demostrar. Y además el profesor lo ha llevado durante esos procesos o esas actividades formativas, tanto enseñanza como aprendizaje, a que él aprenda a plantear esas estrategias de innovación y competitividad mediante el uso de métodos matemáticos, modelos matemáticos. Cuando al final la completemos toda la rúbrica con los contenidos, con las actividades de formación, se va viendo como más clara. Aquí estamos simplemente al principio, en un primer o en un segundo momento, estamos alineando el resultado de aprendizaje con la evaluación.
El resultado, por eso, es lo más clave, es que el resultado debe ser demostrable. Es una descripción verificable, demostrable de lo que el estudiante sabe, comprende o es capaz de hacer. Demostración verificable. Si aquí no es verificable, dígame, ¿cómo voy a verificar si yo no defino qué es profundo, completo, básico, incompleto, incorrecto, correcto, incorrecto? No, tiene que ser absolutamente claro. Entonces, cuando uno ve esto, entonces, o usted tiene mal la rúbrica, o usted tiene mal el resultado. ¿Cuál de los dos tiene mal? Vuelve y revíselo y vuelve y empieza. Y el criterio tiene que ser muy explícito, es cómo debido plantear. Y esto está bien hecho porque he encontrado también que a veces la gente esto lo pone en diferente orden y tiene que ir jerárquico. Si yo voy a plantear, ¿qué quiere decir? Que voy a analizar el contexto para luego identificar el problema, para hacer la propuesta estratégica y mirar el resultado. Lleva un orden jerárquico lógico, también hay que colocarlo así, porque no va a llegar a cada momento, va a llegar poco a poco y de menos a más a medida que vaya pasando la trayectoria del semestre. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Digamos que la evaluación muchas veces se ve como ese momento final. Voy a evaluarlo y voy a mirar cómo le fue y le coloco una calificación y punto. Hace una interpretación de estos resultados, le da una calificación. Pero en otras latitudes se habla más de assessment. Nosotros a veces lo traducimos simplemente como evaluación, pero es mucho más. Assessment, yo miro por qué se dio esto, cuáles son las debilidades o las fortalezas que estoy encontrando aquí, cuál podría ser el momento de mejora. Y tal vez en el libro de Vince, ya ahorita no recuerdo bien, que ellos hablan de apreciación más que de evaluación como assessment. Entonces, ¿qué es importante también aquí, y ya mirándolo como en el tema del programa, es que cada profesor tiene su asignatura, puede hacer evaluaciones en diferentes momentos, pero al final él debería decir qué porcentaje de alumnos están en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Y mirar la trazabilidad del porcentaje de alumnos que se encontraron en ese nivel de desempeño. Porque eso demuestra, en últimas, ese sería el nivel de logro para el programa. Va a ir demostrando finalmente si todo lo que se planea en términos del resultado, la planeación y la armada de la asignatura o curso, utilizando el lineamiento constructivo, si se está dando o no. Si la mayoría de mis estudiantes este semestre estuvieron en 3, el siguiente semestre siguen en 3, el siguiente semestre siguen en 3, uno dice aquí hay algo que no estoy haciendo. En cambio, puede ser que mientras yo voy implementando todo esto, tenga algunos problemas de alineamiento constructivo y no logre que todo el mundo llegue a ese aprendizaje profundo, y entonces están entre 3 y 4, y al siguiente semestre casi todos en 4 y después algunos en 5, pues yo sé que en términos del indicador de logro para esa asignatura, y luego lo voy a mirar para el programa, hay una mejora, ¿sí? Entonces, la rúbrica permite esas dos cosas. Por un lado, hacer esa evaluación, pero hacer también como el assessment, una mirada más grande y en términos de oportunidades de mejora, una mirada mucho más integral a lo evaluativo. ¿Ok? Bueno, cuéntenme alguna inquietud con respecto a esta o voy pasando otro. Un segundito. Por ahora no tenemos dudas ni preguntas. Listo, perfecto. Entonces vamos a la siguiente. Vamos a ver otra. Bueno. Listo. Bien, vamos a ver esta. Esta es una especialización en exportación de servicios. Debe ser un programa de un año, máximo año y medio. Debe ser de un año. La asignatura se llama Gestión de Clientes, la marca y los proveedores que son activos de mercado. Y el requisito que puso aquí fue Marketing Internacional de Servicios. Debe ser de una, es una especialización en exportación de servicios. Entonces, hizo 3 resultados de este para poder llevar a cabo esta asignatura. Uno es que deben los estudiantes clasificar los elementos diferenciadores esperados por los clientes requeridos en la marca y necesarios en los proveedores,
con el propósito de definir la forma adecuada, con el propósito de definir de forma adecuada la estrategia de marketing y la exportación de un servicio. ¿Ok? Luego que clasifique, debe formular las metas e indicadores para los activos de mercado, para alinear los objetivos de la organización con las decisiones de marketing. Y después interpretar los resultados obtenidos de los indicadores de los activos de mercado para realizar los ajustes necesarios en las acciones de marketing y alcanzar los objetivos. ¿Ok? Entonces, esto me va a permitir dar respuesta a esta asignatura que se llama Gestión de Clientes, la marca y los proveedores. Entonces, vamos a ver. El primer resultado dice clasificar los elementos diferenciadores esperados por los clientes requeridos en la marca y necesarios de los proveedores con el propósito de definir de forma adecuada la estrategia de marketing y la exportación de servicios. Entonces dice que para clasificar lo primero es distingue la diferencia entre cada activo de mercado. Luego que hace eso, identifica los elementos diferenciadores de cada activo de mercado. Entonces tiene esos dos. Entonces dice, para esta persona clasificar es, por un lado, distinguir la diferencia y después identificar los elementos diferenciadores. Bueno, ahí. Entonces aquí, distingue la diferencia. A mí no me, a pesar de que el verbo sí existe en la taxonomía, distinguir, yo preferiría, incluso hubiera puesto ahí mismo, definir, describir, no lo sé, otro tipo de verbo de acción y de proceso cognitivo allí. Entonces utilizó 4 niveles de desempeño: experto, promedio, en desarrollo y principiante. Entonces dice, distingue la diferencia entre cada activo de mercado, que son Mónica, discúlpame, Samara, es que, digamos, tú no vas a poder ver, digamos, vas a poder ver el ejercicio del compañero tuyo que tú revisaste, pero no vas a poder ver lo de los otros compañeros, porque, y no vas a poder saber de quién es el dueño del ejercicio que tú revisaste, porque no estamos compartiendo eso. Entonces, por eso te quería decir que en la plataforma no va a aparecer esa información. Listo, entonces, en nivel experto, reconoce la diferencia y el rol. Aquí dice que solo la diferencia. Aquí le puso ya la diferencia y el rol de los activos de mercado en la formulación de una estrategia de marketing para la exportación. ¿En qué uno puede evidenciar que ese estudiante está reconociendo la diferencia y el rol? Pensémoslo. ¿Cuál es el tipo de prueba que me va a permitir mirar a mí que él reconoce la diferencia y el rol? No sé. Aquí puede ser, describe los diferentes activos de mercado que serán útiles después para la formulación de estrategias de marketing. No sé, describe cada activo de mercado y establece no sé, las similitudes y las diferencias con respecto a tal cosa. A mí como estudiante me aclararía mucho más el panorama que reconoce la diferencia y el rol. ¿Y cómo? La pregunta que surge ahí es ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo sé que yo estoy reconociendo la diferencia y el rol? Después, reconoce la diferencia de los activos de mercado y no su rol. Eso es cuando, los digo yo, se centran en la casillita que van a colocar. Pero realmente es que el asunto aquí es más que de método de instrumentalización de esto, es qué es lo que yo esperaría allí con un chico de estos. ¿Qué esperaría? A este le dio el 40% y después el 60%, identifica los elementos diferenciadores de cada activo de mercado. No es lo mismo distinguir la diferencia o identificar los elementos. Determina los elementos diferenciadores de cada activo de mercado basado en la información fiable que recibe el entorno. Presenta información del entorno que da cuenta de los elementos diferenciadores de los activos de mercado, pero no los identifica con suficiente claridad. Para mí, este y este están redactados, es lo mismo redactado de una manera diferente, pero es exactamente lo mismo. Yo no le doy diferencia a uno y a otro, ¿ok? Dice, pero no los identifica con suficiente claridad. Entonces uno vuelve y dice, bueno, ¿y qué es suficiente claridad? ¿Qué puede ser suficiente claridad para alguien
Para mí puede ser que esté muy claro, pero para el otro dice que no es suficiente calidad. Entonces uno tiende a cometer esos errores porque dice, pues si aquí puse esto, aquí qué pongo. Entonces por eso haga el mejor, haga el más bajo y de ahí vaya a ver cómo se va a la mitad. Pero piense eso, qué es lo que guía al estudiante en términos de lo que pretendemos llegar él y yo al final y hacerlo como muy claro. Después viene el siguiente, que es formula las metas e indicadores para los activos de mercado para alinear los objetivos de la organización con decisiones de marketing. Diferencia el alcance de una meta y un indicador y formula las metas e indicadores. Pues es que esto es mucho más de, no sé si sería lo lógico ahí, porque aquí formula las metas e indicadores. Reconoce con claridad la relación que tiene una meta y un indicador. Diferencia la definición de una meta y un indicador, pero no los relaciona. No es claro, para mí no es claro. Después, en algunos casos confunde el alcance y no reconoce con claridad la relación. No me está diciendo que yo establezca una relación, sino que diferencie el alcance de la meta o el indicador. Entonces, en el nivel experto, el alcance de la meta es esto y el alcance del indicador es esto, punto. El principiante no logra entender ni qué es una meta ni qué es un indicador y por tanto su alcance pues no hay nada que hacer. En el nivel del medio, no sé, cualquier cosa que salga pero que tenga más lógica que la llena del cuadrito. Y formula metas e indicadores, formula de forma coherente y lo mismo, vuelvo y digo, ¿qué es de forma coherente? Aquí, aunque formula bien las metas, los indicadores no siempre guardan coherencia con esto. Aquí, formula de forma adecuada. Entonces, el que lo hace muy bien, lo hace coherente. El que lo hace en desarrolla en forma adecuada. ¿Será que si yo no lo hago en forma adecuada, si yo lo hago en forma adecuada, no será coherente? No sé lo que uno piensa. Y aquí, formula de forma incoherente en el principiante. Uno dice, no, no es por ahí, no es por ahí. El asunto tiene que responder algo de una mayor lógica, diría yo. Luego viene interpretar los resultados obtenidos en los indicadores de los activos de mercado para realizar los ajustes necesarios. Entonces, para interpretarlos, ahí sí, calcula los indicadores y luego los interpreta los resultados y hace ajustes, ¿ok? Entonces, calcula, utiliza de forma adecuada los datos para calcular los indicadores. Vuelvo y digo que es de forma adecuada. Aquí, utiliza los datos adecuados, pero no realiza bien el cálculo de un indicador. Presenta algunas dificultades en usar los datos y calcular los indicadores. No calcula adecuadamente, pero lo mismo, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, no sé. Por eso digo yo, a veces salen un tris de la rúbrica para intentar. Yo necesito que la persona me interprete los resultados obtenidos de esos indicadores. Aquí arriba ya estableció cuál es la diferencia entre una meta y el indicador y cuál es el alcance de las metas y los indicadores. Perfecto. Entonces ahora paso a calcularlos. ¿Sí? No sé, no es que uno no sé bien cuál podría estar porque no tengo un conocimiento de esa área disciplinar. Solo lo puedo decir desde lo metodológico porque considero que no está bien formulada, pero hacer una buena formulación del desempeño de cada nivel es absolutamente importante. O sea, aclara el panorama. Esto es lo que yo quiero. Y uno usualmente en evaluación no está llegando a eso que yo quiero. Yo me centro en el tipo de prueba que voy a utilizar, pero realmente eso es lo que quiero o no quiero. O cuando yo digo, bueno, me va a hacer una presentación, o va a hacer un trabajo de grupo, utilizo un proyecto, qué sé yo, uno dice, bueno, pero dígale de una vez qué es lo que quiere usted con esto. Mándele los criterios de evaluación para que sepa el muchacho Mónica, que tenerse. Señora. es que creo que hay una confusión. Esto es la tarea que ustedes tienen que hacer, digamos, el día de hoy. O sea, esto es lo que van a hacer hoy en digamos, lo que les va a dejar Mónica hoy. No es que lo tenían que haber hecho antes, es que creo que hay esa confusión. No, mire.
¿En qué íbamos? En que ustedes ya, la primera parte fue formular los resultados de aprendizaje, ¿ok? Una vez que formularon los resultados de aprendizaje, sus compañeros los revisaron, se los devolvieron e hicimos una revisión todos en conjunto de cómo se formula el resultado de aprendizaje. Hecho eso, pasamos a este segundo momento que es la evaluación de los resultados de aprendizaje. Les estoy mostrando ejemplos de cursos pasados para que vean en dónde la gente tiene dificultad, para que de todas maneras ustedes se den cuenta de ello y ver un ejercicio práctico. Con eso, entonces, ¿qué van a hacer ustedes para el día de hoy a mañana? Ustedes cogen su resultado de aprendizaje que ya debieron haberlo ajustado con base en algunos que revisamos, con base en lo que revisaron sus compañeros y les reenviaron. Con eso ustedes cogen el resultado de aprendizaje y van a armar una rúbrica de evaluación. Ese es el trabajo de hoy a mañana. ¿En dónde está la inquietud en eso? Todavía yo no había llegado a cuál era la tarea, solo les estaba mostrando algunos ejemplos. Por favor, dígame quién tiene ahorita inquietud en esto que estamos mostrando. ¿Cómo qué inquietud es lo que hay, Ana María? ¿Me puedes repetir la pregunta? Qué pena contigo, que me tuve que parar un momento. ¿Quién tiene inquietud sobre esto? O sea, hasta ahorita estamos mirando. Ah, no, es que estaban confundidos porque es que como tú estás mostrando ese tercer momento, Es que no pensaron que ellos tenían. No, no es de ellos hoy, no es de ellos. Estos son ejemplos de gente pero que ellos no entendían eso. Ellos estaban pensando que ellos tenían que haber entregado ya ese tercer momento. No, lo que pasa es que si va solo a la presentación, no me entendían del todo qué es la rúbrica y qué es la evaluación. Lo que estoy diciéndoles es que les estoy dando un ejemplo de cómo se hace una rúbrica, de las dificultades que las personas han tenido en hacer la rúbrica, del error que se comete cuando en la escala de valoración colocan mal los términos y se vuelan a no pensar qué es lo que sí debe colocarse allí. Entonces les estoy dando de una vez ejemplos de cosas que ya se hicieron con los errores que la gente estuvo cometiendo para que cuando ellos hagan el ejercicio traten de no cometer el error. ¿De acuerdo? Que ellos no entienden, o sea, que no han visto cómo se hace la rúbrica. Pero aquí estaba, me voy a devolver. Ok, perfecto. Permítame, yo me devuelvo. Bien, esta es la rúbrica, ¿sí? Esta es en general. Ay, esperen un segundito. Ya. Esta es la rúbrica. La rúbrica que tiene, o sea, la hacemos simplemente en Excel y cada uno la puede hacer en Word, la puede hacer en lo que quiera. ¿Qué es lo que tiene una rúbrica? Una rúbrica entonces tiene arriba el resultado de aprendizaje. Después entonces yo ahí puedo decir, yo lo que voy a trabajar aquí es el nivel, el dominio cognitivo en el nivel de comprensión, por ejemplo. Entonces mi resultado de aprendizaje está, y lo escribo debajo de acá. En una de las celdas, debajo del resultado de aprendizaje, escribo mi resultado de aprendizaje. Perfecto. ¿Qué es lo que yo ya tengo? Hasta aquí ustedes han trabajado, hasta aquí, ¿ok? Eso fue lo que trabajamos jueves y viernes, hasta ahí está. Y que lo enviaron, sus compañeros lo revisaron, si estaba bien formulado el resultado de aprendizaje o no, y lo devolvieron. Perfecto. Ahora vamos a entrar en el siguiente momento. En el siguiente momento vamos a hacer esta rúbrica de evaluación o matriz de evaluación con columnas y con filas. Entonces, cogemos un resultado y lo desmenuzamos en partecitas. ¿Qué es planear? Entonces dijeron, planear es hacer análisis, planear es identificar, planear es generar estrategias. Entonces, ahí está. Luego, ¿qué peso le dan a cada uno? Ah, bueno, le vamos a dar un tanto por ciento y tanto por ciento de peso a cada criterio. Luego, voy a dividirlo en una serie de niveles de desempeño. Voy a dividir como bueno, regular, malo, o le pongo solo número 5
4, 3, 2, 1, o le pongo aceptable, no aceptable, o en curso de ser aceptable, qué sé yo. Y después pongo cuál es el tipo de prueba de evaluación que yo voy a utilizar. Cada nivel de ese desempeño, que es esto, lo digo en partecitas y digo, para el criterio que yo quiero utilizar, el desempeño es este, y lo escribo aquí abajo. O el desempeño es este y lo escribo acá abajo, o el desempeño es esto. Lo que les estoy mostrando en este momento son algunos ejercicios que ya se hicieron de rúbricas completas. Un ejercicio de una rúbrica completa es como estos que yo les estoy mostrando. Este de aquí, el primero que mostré, ¿qué tiene? Arriba coloco el resultado de aprendizaje. Después del resultado, en la matriz, yo pongo cuáles son mis criterios de evaluación y cuál es el peso para cada criterio de mi resultado de aprendizaje, digámoslo así, desmenuzado. Luego lo cual le pongo un nivel de desempeño. 5, 4, 3, 2, 1. Y de ahí digo que es 5, que es 4, que es 3, que es 2 y que es 1, o que es excelente, bueno, regular, malo, deficiente. Aquí lo escribo. Este es el desempeño que quisiera que el estudiante tuviera con base en este criterio. Este es un desempeño excelente para este criterio. Este es un desempeño excelente para este criterio y este es un desempeño excelente para este criterio. ¿Ok? Voy a hacer una cosa, la próxima vez voy a quitar este título para que me vean solo el ejercicio. Es que los dejé así, simplemente les quitamos los nombres para compartir con ustedes cómo se hace la rúbrica. Entonces, hacer la rúbrica es de la siguiente manera. Permítanme, les voy a mostrar otra cosa. Aquí no me abre. Un segundito, vamos a mostrar otra cosa. Tengo una aquí en Excel, aquí está. Ok. Mónica, pero yo no sé qué está pasando. Bueno, sí sé qué está pasando, Sí. pero más o menos 20 personas hicieron la tarea. De esas ya se reenviaron para revisión de compañero, pero solo 10 personas nos han reenviado la revisión del compañero. Entonces, tendríamos, yo les diría, una opción podría ser dar hasta hoy para las personas que no hayan hecho la revisión del compañero. Bueno, no, miren, Y miren, espérame, miren. espérame un segundo. Y darles todo el día de mañana para que hicieran esto de la rúbrica y que no hubiera clase. No sé tú qué pienses, porque es que faltan bastantes personas. Ok, espérenme un segundito. No, es que vamos a hacer una cosa. Un minuto les voy a mostrar. Voy a mostrar de otra manera. No quiero mostrar este, sino uno nuevo. Bueno, ¿me están viendo un Excel que no tiene nada? No, estábamos viendo una cosa de Unipacífico de completitud. Listo, qué pena. Qué pena, ya voy a mostrar este. Listo. Bueno, entonces miren, ¿qué pasa? La idea es lograr un aprendizaje lo más activo posible. Tener experiencias ricas de aprendizaje y lograr que ustedes hagan procesos de reflexión. ¿Qué implica el curso? Que todos sí o sí hicieron las tareas. ¿Qué implica el curso? Que su compañero pudiera haber revisado su tarea y enviarle sus apreciaciones con base en los criterios que habían en la tarea, ¿sí? Entonces está bien redactado, tiene un verbo de acción, tiene más de un verbo de acción, parece ser evaluable, todo ese tipo de cosas, y entonces el compañero no lo respondía y se lo reenviamos a ustedes. Una tarea, un momento durante el curso. ¿Qué pasó entonces? Que no todo el mundo la envió, entonces no todo el mundo se les retroalimentó. Hicimos una buena mirada, una gran cantidad de trabajos que habían entregado
y los corregimos y hicimos la retroalimentación, digamos, grupal, poniendo algunos de ejemplo. Pero por supuesto, no todo el mundo entrega y eso nos ha pasado más o menos alrededor del 53-55% de los participantes del curso hacen las tareas y es posible reenviarlas. Entonces, no todos recibieron ni todos van a recibir retroalimentación. Entonces, ¿en qué punto estamos? Entonces, seguimos avanzando porque no nos podemos quedar ahí hasta que todos hagan la tarea. Entendemos que están en un momento complejo en su labor profesional como docentes y como administrativos docentes, pero la idea es sacarle un poquitico de tiempo a esto. Entonces, digamos, ya no todo el mundo la hizo, listo, no hay problema. Todos somos adultos, esperamos que estén motivados y que la cosa se logre hacer, pero bueno, es responsabilidad de cada uno. El cuento es que hemos dado suficientes ejemplos como para que cada uno haga reflexión sobre el ejercicio que hizo y sobre ese ejercicio decir, creo que está bien, creo que lo puedo mejorar, creo que más bien por aquí o por allá. Entonces llega el segundo momento en este proceso de formulación de los resultados, que es, bueno, ahora vamos a hacer ejercicios de evaluación, porque es que la evaluación es lo que me va a medir si efectivamente el resultado de aprendizaje que yo diseñé está bien hecho o no. Me hago un segundo momento de reflexión que es sobre mi propia evaluación. Entonces, el ejercicio que van a hacer hoy es, cogen su resultado de aprendizaje que ya sabemos que viene de no sé qué asignatura, que es de tal programa, que es de tal área de conocimiento, como lo escribieron los que lo escribieron, que estaba al principio, al final, o la mitad de la carrera, etcétera, etcétera. Entonces, y que el dominio que querían revisar, el resultado de aprendizaje, o fue un dominio psicomotor, o fue afectivo, o fue cognitivo, o utilizaron la taxonomía de Bloom, cualquiera de las otras que vimos, o la de Marzán, la que quieran, la que quisieron utilizar, cada uno utilizaba una taxonomía, porque le va dando idea cómo armar esto, ¿sí? Y después ya que estudie más, pues tendrá más argumentación de por qué escoger una taxonomía o no. Pasó eso y ya. Entonces ahora evaluemos si está bien hecho. Entonces vamos a ir recapitulando lo que hicimos. ¿Qué recapitulamos? Ya hice mi resultado 1, 2 o 3, o lo que fueran para mi asignatura. Ya lo hice, creo que está bien, regular o mal, no importa. Ahí está. Entonces, ahora, ese resultado voy a hacer con él voy a utilizar una rúbrica que de alguna forma me valida si el resultado está bien o no. Entonces, lo primero que yo hago es que voy a escribir cuáles podrían ser esos criterios de evaluación que yo tengo. Entonces, yo tengo aquí el resultado de aprendizaje que me decía, al que yo puse de primera, dice planear. Entonces, si el primero decía planear, entonces dice, bueno, lo primero que hice yo fue voy a analizar el contexto. ¿Ok? Voy a identificar elementos de no sé qué. Lo que sea, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Para poder revisar esto que yo llamo planeación, lo voy a dividir en partecitas. Y esas partecitas es lo que yo voy a llamar criterios de evaluación, ¿ok? Pero esto lo tengo que mirar. ¿Qué sería hacer un buen análisis de contexto para que al final yo pueda lograr ese resultado de aprendizaje? Bueno, entonces lo voy a poner excelente. Voy a hacer unos niveles de desempeño. Niveles de desempeño, o si lo quieren llamar, escalas de medición. Es una matriz. Niveles de desempeño o escala de medición. Entonces, excelente, aceptable, deficiente y por mejorar. Voy a poner, digamos, me inventé una escala así. Para mí excelente es la persona que va a sacar 5, lo voy a convertir luego a una escala numérica y le pongo 5. Aceptable le voy a poner 4. Deficiente le voy a poner 3. Y por mejorar le voy a poner 2. ¿Ok?
Entonces estoy inventándome acá la escala. Ok. Entonces tengo esta que es la escala de valoración o niveles de desempeño. El siguiente paso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ok, sí, estas son las escalas, la voy a poner aquí y la voy a poner aquí. Listo. ¿Qué es para eso que yo iba a planear? ¿Qué es analizar el contexto? Analizar el contexto quiere decir que identifica los elementos a analizar con base en lo que sea, ¿verdad? Con base en tan. ¿Ok? Eso es excelente. Voy a poner un poquitico más acá y cada uno de estos les voy a hacer lo siguiente. Formato. Listo. Entonces, identifica los elementos a analizar con base en los siguientes criterios. Es hacerlo bien. El que no lo hace bien, el que está por mejorar, simplemente no identifica los elementos constitutivos de X cosa, lo que sea. ¿Ok? ¿Qué es hacerlo aceptable? Hacerlo aceptable es en su análisis considera tales cosas, pero falta que evidencie, no sé, estoy diciendo cualquier locura, ¿ok? Y deficiente, su análisis no le permite tal cosa. ¿Bien? Yo no estoy diciendo que aquí es mucho, poquito, nada, como muchas veces aparece ahí, sino estoy diciendo, frente a lo que yo esperaría que fuera ese análisis, hacerlo en forma excelente quiere decir que sí tuvo en cuenta todos los elementos que son estos. Aceptable, sí considera tales cosas, pero para completar el análisis le hubiera faltado hacer esto. Deficiente, el análisis que está utilizando no le permite llegar a esa conclusión por esto y esto. Y aquí, finalmente, no identifica los elementos constitutivos del análisis. ¿Sí ven? Entonces, uno lo hace así. Ah, bueno, ¿y qué me faltó? Entonces, digamos que yo tengo dos criterios de evaluación y le voy a dar un peso a cada criterio. Entonces, yo voy a decir que analizar le voy a dar un 40% y que identificar esos elementos le voy a dar un 60%. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo diseño esta rúbrica, la hago simplemente así en Excel, nosotros no... lo que le sugerimos a la gente es que, control Z, lo que le estamos sugiriendo a la gente es que use las herramientas que tenga a la mano, no haga nada complejo. O sea, en esto no se complejice porque donde tiene que complejizarse el asunto es en los desempeños, es entender qué es lo que debe ir adentro. Eso es lo absoluta y totalmente clave. Es esto, no el tipo de herramienta que voy a utilizar. Yo utilizo ahí Excel, podría hacer un Word, hago una tablita y ya. ¿Cómo se califica esto después? Entonces, yo estoy multiplicando aquí, yo voy a multiplicarlo así. Entonces, esto lo voy a multiplicar por 5, porque eso es excelente. Y este lo voy a multiplicar por 5. ¿Ok? En este caso, yo voy a multiplicar acá este por 4. Y luego hago lo mismo, multiplico este por 4. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Yo multiplico el excelente por el peso, el aceptable por el peso, el deficiente por el peso y tal.
Luego entonces digo aquí, ¿este cuánto me dio? Aquí sacó 5. Entonces, si sacó 5, al final esto le da 2. ¿Ok? 2 puntos de 1 a 5, digamos. Pero aquí sacó 4. Si sacó aquí 4, es 2,4. 2.4. ¿Cuál es el resultado al final de ese momento evaluativo? Pues sumo 2 con 2.4 y ¿cuánto me da? 4.4. Entonces la calificación al final de esta persona va a ser de 4.4. Así se hace estas rúbricas de evaluación. Esto de que multiplico, el peso era básicamente para eso, para calificar el nivel de desempeño contra lo que pese ese criterio de desempeño para tener la calificación al final. Como le va a dar este número, cualquier número continuo de 1 a 5, cualquiera le puede dar aquí. No importa que usted utilice una escala de medición, que utilice 2, que utilice 3 o que utilice 4 niveles en su escala, 5, máximo 6. Pero como le digo, lo central aquí y lo complejo es esto, que es poder definir con claridad cuáles son los desempeños para mirar si efectivamente esto que yo llamaba resultado de aprendizaje me está resultando o no me está resultando, si realmente es posible evaluarlo o no. Cuando yo lo hago así, utilizando cualquier prueba, aquí le voy a decir el tipo de prueba que yo puedo utilizar para identificar eso, es un estudio de caso. Yo le pongo un caso y a través de ese caso yo quiero que usted me identifique esos elementos o me analice el contexto que yo le estoy diciendo para ver si es factible que usted me planee las estrategias que yo quiero que usted me plantee, ¿sí? Entonces, utilizo como prueba de evaluación el estudio de caso, pero utilizo la rúbrica para que yo pueda a través del estudio de caso revisar la rúbrica. Pero igual yo puedo utilizar una cosa que no sea rúbrica si yo estoy en un momento en que lo que el estudiante debe es conocer más que comprender, pues le hago un examen de preguntas de escogencia múltiple para ver si se acuerda y tiene memoria de conceptos, punto. No necesito hacer rúbricas. Las rúbricas las voy haciendo en la medida en que voy aumentando cognitivamente el proceso en el estudiante y donde yo tenga que verificar efectivamente ese desempeño. Esto es una rúbrica de evaluación, esta es una rúbrica analítica y existen otro tipo de rúbricas que se llaman holísticas. En la rúbrica holística, en vez de que existan criterios de evaluación que me permitan ir subdividiendo el resultado de aprendizaje, aquí simplemente yo diría que aquí es planear el mismo resultado de aprendizaje, no habrían criterios de evaluación, es como si eliminara esto en un momento dado y me queda que esto pues pesaría solo el 100% porque es holística. Entonces digo, para planear, le digo que es excelente, que es aceptable, que es deficiente y que está por mejorar. Eso es una rúbrica de evaluación. Hay que trabajarla para poder entender y hacer de esto, esta partecita de estos desempeños, hacerlo lo más lógico posible, hacerlo evidente, hacer el proceso evaluativo como un proceso transparente, como un proceso de diálogo, un proceso en que el estudiante tenga claridad. Bueno, si esto es lo que ellos quieren, perfecto y chévere llegar a lograrlo. O sea, imagínense que yo voy a escoger una electiva y voy y miro para la electiva todo esto que hay y uno dice, oiga, qué chévere llegar hasta allá. No sé si voy a llegar a excelente, pero por lo menos quisiera llegar a aceptable. Interesante llegar hacia allá, ¿sí? Entonces es la forma en que yo alineo el resultado del aprendizaje con la evaluación. Y es este momento de evaluación el que me dice si mi resultado está bien estructurado o no. O si no es el resultado, entonces es en la rúbrica donde todavía tengo un problema. Pero no pongan mucho, muchito, poquito, correctico, incorrectico, no. Hágalo muy claro lo que ustedes quieren hacer. Por eso decía, en un momento dado, alejarse un poquitico de la rúbrica, escribirlo en un papel y me dice, bueno, un desempeño muy bueno, ¿qué sería? Con el cual yo quisiera llegar con el estudiante al final del curso. Un desempeño más o menos que yo podría admitir que como que sí, cuál podría ser, pero definitivamente desempeños
bajos no deberíamos admitir. Y al final, cuando uno lo mira en términos del assessment, uno no solamente evalúa el resultado del estudiante, sino el resultado de mi proceso. Si la mayoría de mis estudiantes llegaron a un nivel de logro, a un desempeño entre aceptable y excelente, creo que yo la hice como profesor. Pero si la mayoría de mis estudiantes están entre aceptable y deficiente, uy, aquí hay cosas por mejorar. O me falta motivación en el estudiante, o hay cosas básicas que ellos no están conociendo, o no utilicé las estrategias más adecuadas de aprendizaje o enseñanza para estos procesos. ¿Qué pudo haber pasado que no me permitió llegar a donde yo quería llegar? Entonces evalúan la planeación que yo hice y el diseño del curso que yo hice, y no solamente, como decían en el video de alineamiento constructivo, es que el estudiante es bueno o es que el estudiante es malo, como si yo no hubiera intervenido desde el diseño mismo del curso. Entonces, estas son las rúbricas de evaluación, las rúbricas que ustedes van a desarrollar, hacerlo con mucha calma, no solamente que lleno aquí en cada celdita yo que voy a llenar, si es bueno, si es regular o es malo. No lo que yo llene en cada celda, es cuál es la lógica de lo que debería estar escrito ahí con base en mi escala de medición. Pero es que en casi, yo por eso les mostraba estos ejercicios que ya habían hecho antes otras personas en otros cursos, y es que la gente, yo no sé, creo que debe ser inconscientemente que se centra uno en llenar cada celda y poner aquí mucho, poquito y nada. No se trata de eso. Se trata con tener claridad de eso. O sea, un muchacho que lo hace súper bien, ¿qué sería? Pero un muchacho que se esforzó, que uno ve, pero no le llegó, ¿por qué no le llegó? ¿Qué sería lo que le faltó para que no hiciera las cosas bien? Que le puede dar una indicación a él, qué es lo que le puede faltar y que él mejore. Lo ideal siempre con estas rúbricas es que uno haga retroalimentación y le diga al estudiante, mire, usted está aquí, creo que lo que le puede faltar es esto y esto para dar un paso más. Pero lo tiene uno tan claro aquí que uno sabe cuál es el paso que le falta acá. Pero si yo le digo es que aquí lo hizo completo y aquí lo hizo incompleto, al estudiante yo no le estoy diciendo nada y no sabe exactamente qué es lo que se quiere lograr con él. Entonces ahora cuéntenme si me entendieron ya lo de la rúbrica, lo que queremos hacer y la importancia misma de las rúbricas. Por favor, retroalimentenme ustedes un poquito. Listo. Dulfay, puedes hablar tú primero y luego Hernán. Muchas gracias, Ana María. Buenas tardes. Hola, Dulfay, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias, Mónica. Ok, dime. Mónica, aprendo que en efecto las rúbricas son excelentes aliadas para los resultados de aprendizaje. Ellas forman un buen matrimonio feliz. Sin embargo, la adecuada construcción de la rúbrica va a ser fundamental para que la captura y la demostración más bien del resultado de aprendizaje pueda ser consecuente además con el tipo de trayecto y pueda ser consecuente con las distintas actividades de aprendizaje que he diseñado para alcanzar un objetivo. Y aprendo también, Mónica, que haces énfasis en dos elementos. La adecuada construcción de la rúbrica depende de los indicadores que efectivamente yo construya y ayuda mucho tener una claridad sobre la escala. Eso quiere decir que la adecuada combinación de los elementos mediante los cuales yo voy definiendo el grado de progresión que va teniendo el estudiante, pues va a ser fundamental. No convendría a veces, por ejemplo, confundir suficiente con mayor. Entonces, digamos que ahí habría unos balances interesantes para que la rúbrica cumpla, por supuesto, su propósito. Y aprendo también, Mónica, que aunque hayan, digamos, hasta el momento, de acuerdo con la literatura, dos conjuntos de rúbricas, la holística y la analítica, estas no son excluyentes, y para un proceso de aprendizaje yo puedo hacer una integración entre las mismas, dado que la holística me da opción para lecturas globales y la analítica para lecturas pormenorizadas de tareas de aprendizaje concretas. Sí, y lo que pasa es que, digamos, porque yo trabajo la
La analítica es porque, si ustedes ven, aquí estamos haciendo un cambio de cultura de lo evaluativo, ¿sí? Esto se vuelve tan transparente y les voy a contar una anécdota mía. Cuando yo estaba directora de un programa de medicina en una universidad, yo empecé a usar esto, pero hace años. Entonces un profesor me decía, a ver, si yo le voy a mostrar todo esto al estudiante, ya le estoy diciendo todo, entonces más bien póngale 5 y yo me voy. ¿Para qué estoy yo acá? Me decía. Y es más, empecé a meterle que íbamos a poner a hacer autoevaluación, interevaluación y coevaluación y que todo iba a costar lo mismo. No, peor, mejor dicho, fue imposible y no pude cambiarlo. No pude cambiarlo porque se negaban. La evaluación es un momento de ejercicio de poder y punitivo, pero una cosa tremenda que está metido en la cabeza de todos. Fíjese que a todos, incluso hoy en día que ya está uno mayor, le van a hacer una evaluación y le entra a uno la angustia de lo que le va a decir la evaluación, porque siempre fue pegado algo ahí de horror y de angustia tremenda. Cuando hace esto se vuelve el proceso tan transparente donde yo le digo al estudiante, usted y yo vamos por lo mismo. Y a los dos vamos a ser valorados, yo en lo que diseño y usted en lo que obtiene. Pero el trabajo es de los dos para llegar felices los dos al final. Venga y lleguemos. Y venga y le digo cómo vamos a llegar los dos. Se hace tan claro, pero es que para uno es una cosa, o sea, es un cambio de cultura y de paradigma pensar en la evaluación como un momento más de aprendizaje y un proceso en que aclara todo el panorama es casi imposible. Al estudiante, tuve también una experiencia y lo medí con estudiantes y era, yo les decía que el trabajo final era una presentación oral y les di todos los criterios de evaluación que tenía que ver con la presentación misma, con el contenido, con el presentador y no sé qué. Entonces le decía a los compañeros, todos tienen los criterios de evaluación. Entonces va a pasar alguien y quiero que uno de ustedes lo evalúe, pero con base en los criterios. Y no podían, les producía una angustia porque, de acuerdo, después me decían, lo que ellos pensaban era, si yo lo califico mal cuando me llegue el momento, alguien me va a hacer lo mismo. Entonces no lo quiero hacer. Y no podían, los criterios estaban súper claros, y no, los tenían al frente, cada uno le dio un papelito con los criterios, y ellos no podían con eso. Entonces es un cambio de cultura tremenda y de hacer tan objetivo el proceso para uno como docente y para ellos como estudiantes, que a mí me parece una maravilla. ¿Cómo no va a llegar? O sea, el lograr un aprendizaje profundo por el estudiante, lo evaluativo entra a jugar un papel grandísimo porque es parte del aprendizaje. Si yo sé qué es lo que esperan de mí y es así de claro, me dispongo a llegar allá, ¿sí? Me dispongo a que me digan, es que la evaluación es del capítulo 1 al 5. Y usted puede sacar 5, 4, 3, 2, 1 y pierde si saca 3. O sea, aquí estamos quitando incluso lo que yo digo en estas etiquetas de los niveles de desempeño, deben ser escritos de una forma muy propositiva. A mí eso de que aprobó, no aprobó, que usted es malo, ¿qué tal así, no? Excelente, aceptable, deficiente por mejorar. Una cosa así que sea también positiva, optimista y propositiva para el estudiante. Esa es como la idea. En esa vía, Mónica, aprendo también que, a diferencia de los procesos de planeación curricular tradicionales en educación superior, asignar tiempos, considerar tiempos y pequeñas comunidades de aprendizaje que dediquen tiempos para la evaluación juega un papel fundamental. Es decir, una rúbrica uno no la arma en 10 minutos, eso requiere, por supuesto, una destinación, requiere posteriormente pilotearla, decantarla, compararla, además porque la trascendencia es alrededor de toma de decisiones. Y también entiendo, de todos modos, Mónica, que las rúbricas pueden tener un riesgo y es que me lleven a estandarizar de tal modo el proceso de aprendizaje que yo no vea nada más del recorrido del proceso de aprendizaje de un estudiante porque no me cabe en la rúbrica. Correcto. Y habría que entender. Entonces, tú utilizas esto como un mínimo, no como un máximo. Como un mínimo, seguro que estoy totalmente de acuerdo que esto puede superar en gran medida lo que un estudiante puede hacer, pero por supuesto, pero este debe ser un mínimo. Y además es porque también te lo está pidiendo el Estado. El Estado me dice, mire,
asegúreme que el chino sí va a salir con el perfil que usted propone. Muéstrame, pero muéstrame por dónde, muéstrame resultados en el camino que me diga que sí va a llegar allá. ¿Y cómo lo demuestra uno? Ah, sí, aquí todos sacaron el 80% saca 5. A mí no me dice absolutamente nada. Les voy a contar también otra anécdota y es, empezamos a mirar tal vez deserción y encontrábamos que en una ingeniería, en las matemáticas, el 80% de los estudiantes perdían, no sé si era álgebra, cálculo, alguna cosa. Entonces yo empecé a mirar y era muy constante en la trayectoria y empecé a mirar y era la misma profesora y además era la directora del departamento de matemáticas. Luego entonces me puse a revisar cómo habían llegado los estudiantes con las pruebas de saber 11 en términos de razonamiento cuantitativo. Los desempeños no eran malos y yo decía, pero entonces, ¿por qué la mayoría se está quedando? Entonces me acerqué a hablar con la profesora y le dije, mire, quisiera como mirar esto porque estamos mirando deserción y no sé qué hiciese más. Entonces se sintió atacada y al siguiente semestre le puso a todo el mundo 4. Entonces el comentario de ella después es, bueno, pues si quieren que yo regale nota, yo regalo. Es que yo soy muy dura. Es que yo sé que soy dura, pero al final sí salen, pero solo van a pasar los buenos. ¿Yo qué puedo hacer si es que no hay gente buena aquí? Cosas así, a mí terrible, terrible, una persona dedicada a la educación toda la vida. Yo decía, esto no puede ser posible. ¿Sí? Estamos tratando de entender qué es lo que pasa aquí para cómo ver cómo lo solucionamos y su solución fue, pues para que no me califiquen mal, pues entonces a todo el mundo le saco 4. Cuando tú haces una rúbrica, lo que te digo, pones mucha claridad y hay que verlo siempre así. Pero que esto es un mínimo, sí. Puede haber muchas más cosas que lograr por un estudiante, claro, y si uno es un profesor pilo se la va a pillar y puede ir mejorando esto. Hacerla de un día para otro, toca hacerla en el contexto del curso para ir entendiendo un poco esto. Pero esto se va a demorar tiempo. Alguien me decía, ¿y cuánto cree que se demora armando todos estos resultados de aprendizaje? Y yo por lo menos un año. Mientras usted lo hace, lo revisa con otros, con los estudiantes, lo implementa, ve qué pasa con la implementación en un curso y después vuelve y lo ve con otro y va comparándolo con sus compañeros y cómo lo hicieron ellos y qué le han sacado de jugo a esto. Se demora uno su buen tiempo. Pero por supuesto, yo sí creo que también que esto es un mínimo, no es un máximo, pero hay que mirar de todas maneras desempeños. Tanto para el que genera el curso y lo planea, que es el docente, como el desempeño que logra o no en el estudiante, porque al final, ¿qué queremos? Aprendizajes profundos en las palabras de Vinci. Dulfay, no sé si vas a decir algo más y si no, Hernán. Está muy bien, gracias Ana María, muy gentil. A ver, Mónica, pues primero un pedido, segundo una objeción y tercero una pregunta. El primero, pues nosotros en esto del aprendizaje siempre como que vamos teniendo las referencias de las mejores prácticas. Entonces, pues sí te agradezco que nos compartas como unos ejercicios ejemplarizantes, sobre todo en estas rúbricas holísticas, interpretando también la intervención de Dulfay, que pueden haber híbridos entre lo holístico y lo analítico, pero pues uno siempre obra como por los mejores referentes y sí te agradezco mucho compartir ejemplos de holística que mi tendencia va por los lados de VIX. Segundo, una objeción con respecto a la dinámica que estamos teniendo, sí, sobre todo en esto que nuestro compañero nos retroalimente, porque pues todos los hacemos desde la mejor voluntad, desde la mejor calidad, pero pues entendamos nuestro estado de principiantes. Entonces no sé qué tan rendidora sea esa estrategia, porque pues cuando uno se somete a evaluación, pues lo entiende más desde la retroalimentación y no desde el juicio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos juicios de que este resultado de aprendizaje está sobredimensionado, esta parte está deficiente. Entonces, digamos en mi caso, soy de la idea
del juicio acompañado de una retroalimentación, ¿cierto? O al menos la explicación del juicio, ¿sí? Entonces, la objeción es con respecto a la dinámica de que nos autorrevisemos y pues, como te digo, todo lo hacemos desde la mejor voluntad, pero no sé qué tan eficiente sea esa estrategia. Como dice Arturo en el chat, pues un estado deseable sería que nuestros trabajos también tuvieran sus rúbricas, ¿cierto? Pero pues no alcanza porque pues eso es un curso más bien de motivación y ambientación, pero sí hubiese sido una buena cosa haber sometido nuestro trabajo a una rúbrica que tú tuvieras sobre todos estos productos, pero sé que el tiempo no alcanza. Y la pregunta tiene que ver con lo siguiente, Mónica. En lo que estamos viendo es esa alineación, resultado de aprendizaje y evaluación, pero en el alineamiento constructivo había una triada y la otra componente eran las actividades, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces, hasta ahora, de las matrices que nos han mostrado hasta las rúbricas, como que no veo ese otro vértice de ese triángulo que nos hablaste para que hubiese un alineamiento constructivo, completarlo con las actividades. No sé dónde está como encriptado o si hace falta en la explicación, pero pues me falta como completar el alineamiento constructivo, Mónica. Gracias. Fíjate que uno normalmente cuando genera un sílabus o un programa de asignatura, tú colocabas el objetivo, algunos la competencia, luego colocabas contenidos, luego colocabas unas estrategias grandes de enseñanza, aprendizaje o estrategias didácticas en general que uno llamaba, y después de eso hacía la evaluación. Binks lo lleva a uno a un camino diferente y que me ha parecido como muy interesante, que es, primero hago el resultado y después la evaluación. Y de alguna forma lo que he visto es que cuando tú haces la evaluación después de los resultados, que no es la lógica que uno lleva, la evaluación te permite ver si el resultado está bien diseñado o no. Hay una correspondencia ahí clarísima. Cuando tú los tienes los dos claros, es cuando entonces vas y buscas cuáles son las actividades en general de enseñanza y aprendizaje que vas a utilizar. Pero pierden un poco, no digo yo, no sé si es que pierdan la importancia, porque no la pierden, pero el hacerlo de esa forma permite mejor el alineamiento. Es lo que he visto en la práctica y me ha gustado por eso, porque es la forma de verificar el resultado de aprendizaje. Entonces, mañana vamos a mirar toda la parte de estrategias de mañana, entre mañana y pasado vamos a mirar toda la parte de actividades formativas. Pero eso es el tercer punto. Entonces, pues ya hacemos toda la rúbrica completa en donde vamos a meterle adicionalmente contenidos y le vamos a meter, alguno me dijo que le dejara meter también bibliografía, le dije perfecto, contenidos, bibliografías y actividades de formación desde la enseñanza y desde el aprendizaje. Lo vamos a meter. Pero ahorita solo estamos en el momento entre resultados y evaluación, y la evaluación también como una mirada a ver si el resultado está bien diseñado o no. Digamos, es que metodológicamente vamos llegando allá. Me ha parecido algo muy interesante, es que la gente como ya, venga, vaya mostrándonos si nos hace falta esta parte, ¿no? Y porque no está conectada eso, porque es como uno usualmente lo está haciendo. Yo les digo que aquí todo el tiempo está uno rompiendo el paradigma de cómo lo hace uno normalmente. Hagámoslo de otra forma y vamos despacio. O sea, en 2 o 3 días alguien, no sé si fue en este curso que dijo, bueno, no sé si fue en este o en otro, los 2 primeros días o los 3 primeros días, es que hay mucha teoría, bueno, hagámosle a lo práctico, sí, pero es que no podía llegar a lo práctico si no se sabía bien lo teórico. Y todavía no puedo pasar a las estrategias didácticas en general si no hacemos y buscamos la correspondencia entre evaluación y resultado de aprendizaje. ¿Y saben por qué? Porque se le da una connotación muy diferente a la evaluación cuando lo hacemos así, y porque se le da connotación también de un momento más de aprendizaje cuando lo hacemos así.
cambia la connotación impresionante de evaluación. Esa es la sensación que yo tengo con esto. No, miren, yo trabajé mucho tiempo lo de competencias y en competencias no llegábamos bien a hacer la evaluación, era tan complejo. Y un ejercicio esta semana que era lo mismo, hacen una definición de competencias para los programas y para inscripción vaina, y me muestran un mapa conceptual, una cosa impresionante, lleno de líneas por todos lados, referencias a autores por todos lados, y yo decía, bueno, y a la hora de la evaluación, ¿qué? Uno hacía siempre ese ejercicio, muy centrado en definir la cosa, pero nunca llegó la evaluación. Cuando empiezo a trabajar con esto y empiezo a mezclar cosas, veo cómo mezclo diferentes autores, diferentes maneras de hacer las cosas, pero a mí lo que me organizó todo el pensamiento fue el alineamiento constructivo. O sea, yo decía, claro, esta vaina tiene una lógica que la hubiera querido tener todo el tiempo que trabajé por competencias, y aquí fue a la vez que se formula, a veces entendí la evaluación, después entiendo las actividades de formación que voy a utilizarla, y luego entendí claramente que si esta vaina no está alineada no me resulta. Y entendí el rollo de todas las taxonomías, empecé a juntar la información y entendí que, claro, esto tiene una lógica. Si yo quiero que interpreten, tengo que hacer actividades en que los lleve a la interpretación de tal forma que es tan natural que en la evaluación interpreten porque es que los llevé. Pero ¿cuántas veces escuchaba uno decir, es que estos chinos no piensan, es que no integran, es que no sé qué? Y yo sí decía, ¿qué tanto uno hace porque piense? ¿Qué tanto hace uno porque integre? No lo está haciendo, uno no hace conciencia de eso, uno escribe el sílabus porque le toca y porque le mandaron a que ponga ahí algo. Pero tuve también una experiencia en que diseñamos un sílabus, viste un ejercicio y hicimos un desarrollo tecnológico para el sílabus, una vaina bien estructurada. Y los profesores, qué mame era llenar esta vaina, me perdonan el término, pero era como que antes era llenar esto. Y entonces, digamos, la solución, el software no permitía que avanzaran si no llenaban una casilla de información. Y la gente terminaba poniendo XXXX y así. El sistema entendía que había caracteres ahí que ya lo habían llenado y lo dejaba seguir. Yo decía, esto no es posible, no han entendido qué es. Y todo el mundo, pues si me van a pagar más, pues yo hago el sílabus, pero no me pongan a trabajar más si no me pagan más. O sea, entonces, el problema es también de si la docencia es parte de su proyecto de vida o es un parqueadero laboral. ¿Y cómo va a trabajar uno con esto? Si para los profesores esto no es parte de su proyecto de vida, podemos decirle todo lo que sea y sigue siendo una cosa puramente instrumental. Dígame simplemente cómo se forma un resultado de aprendizaje y yo lo formo. A mí no me venga a hablar de procesos cognitivos, no me venga a hablar, no, a mí dígame qué pongo ahí, yo pongo y sal. No se trata de eso, o sea, yo les estoy vendiendo a todos un cambio de paradigma y una creación de una cultura nueva. Y en este proceso es que en esta pandemia, o sea, resultó la cosa excelente, porque lo está demostrando la realidad. Si yo al estudiante no lo atraigo con una cosa bien diseñada, y lo menos en la mediación tecnológica, es decirle con claridad, usted y yo vamos para allá y vamos y lo hacemos y se lo muestro clarito, el estudiante va a decir, uy, listo, chévere, vamos. Pero yo nunca muestro eso, dan un sílabus que para el estudiante no es nada, todo parece que se convierte en una mediación tecnológica que el estudiante no entiende, le parece que el profesor no lo hace bien, le pone más trabajo y al final no logra nada, de tal forma que están diciendo, devuélvanos el 50% por lo menos de lo que pagamos el semestre pasado, o más bien yo no me voy a matricular este semestre porque para qué, ¿sí? No es asunto de nosotros como docentes organizar todo eso y efectivamente hacerlo muy claro. Y yo siento que esta situación actual de la educación superior me está dando la razón en el sentido de que hay que hacer las cosas bien, que hay que diseñarlas bien y hay que llegar bien a donde uno quiere llegar. Pero si se cree uno que es docente, si uno no se cree que es docente, la vaina se vuelve una cosa puramente instrumental. O nos vamos a poner a discutir cosas teóricas que no, o sea, desde mi punto de vista que es muy de gestión de lo educativo es lo conceptual, lo teórico tiene su momento, pero bájelo, implementelo, evalúele, haga la investigación a ver si esta vaina realmente funciona o no, si esto
es lo que usted quiere, pero es en términos de una persona, no es cualquier cosa, es una persona, entonces hay que hacerlo, ¿ok? Entonces es en ese contexto en que yo trabajo todo esto y que quiero un poco llevarlos conmigo un poquitico con esa idea. Y yo pienso que las cosas pueden resultar mucho mejor en un plazo muy corto si yo me dedico ahorita un tiempito, si les das un descanso de siquiera 1 o 2 semanas a relajarse un poquitico y tratar de diseñar los resultados de aprendizaje para el otro semestre. Esa es como la idea. Hernán, ¿sí quedamos como claros? Gracias, Mónica. Con mucho gusto. Listo. Acá dice, Arturo nos dice lo siguiente. Propongo que tomemos como ejemplo este curso y analicemos sus resultados de aprendizaje y las rúbricas. Ok, miren, este tiene 5 resultados de aprendizaje. Un resultado es que ustedes diseñan el resultado de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, podemos hacer la rúbrica sin más ningún problema, pero no se trata de eso. Aquí se trata de que cada uno aprenda a hacerlo y a lo que yo quiero llevarlos es a un proceso de reflexión. Y de reflexión es cuál es el desempeño que yo espero que un curso mío tenga. ¿Qué es un desempeño excelente y qué sería un desempeño aceptable? Yo pensaría que no aceptaría yo particularmente sino esos 2 tipos de desempeños. Y haría todo el esfuerzo por llevar a todos los estudiantes a esos 2 tipos de desempeño. ¿Mi rúbrica podría tener solo de 2 desempeños? Sí la podría tener, ¿por qué no? Habrá gente que dice que no, que cómo así, que 5, 4, 3, 2, 1, que el 5 es para mí y ahí para abajo es para los demás. Cosas de esas. Pero yo les voy a sugerir una cosa. Denme 2 días más máximo. ¿Hoy es qué? Hoy es lunes, ¿cierto? Denme martes, miércoles. Este curso se acaba hasta el lunes de la próxima semana, por si acaso. Perfecto. Me pueden dar martes, miércoles y jueves. Que avancemos en estas en los resultados, en la evidencia, en la evaluación y en las estrategias, digamos, didácticas. Y cuando estemos ya que tengamos toda la rúbrica, ustedes me van a decir, ahora sí, haga la rúbrica suya, yo la hago ahí en ese momento, yo se las hago. Pero lo que quiero es que avancemos en esto, o sea, denle un poquitico más de días. No puedo ir avanzando mucho más rápido porque necesitamos esos procesos de reflexión que lo hagan ustedes, que lo vuelven a mirar en un momento que están algunos finalizando semestre, otros viendo cómo van a seguir todo este rollo. Pero necesito que me den un poquitico de tiempo. Con los tiempos que me dan necesito que hagan reflexión y ajustes sobre cada cosa que ustedes van haciendo. Porque lo que hay que lograr es el aprendizaje ahí, sí, sistemáticamente, poquito a poco. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra inquietud? Un momentito, por favor. Saludos, me gustaría tener un ejemplo para que me sirva de guía para construir lo que debo hacer. Idulfay nos ha compartido unas rúbricas que ella recomienda y Neira dice que está de acuerdo con tus ideas. Ok, veamos las de Idulfay. Ábremelas, ¿la puedes abrir ahí, Ana María, por favor? Listo, ya la abro. Segundo que voy a abrir los 3 de una vez. Bueno. Esta es la otra. Yo creo que, bueno, escucha cantar. veamos. Listo, esto es uno que se llama evalcomics.uk. Creo que esta es como la página para entrar. A ver. Ah, supongo. Ah, pero es que ya sé qué es lo que... Ábreme otro porque ya sé, Bueno. sé lo que me nos mandó. Estás viendo un PDF, cómo redactar resultados de aprendizaje y criterios de evaluación por Javier Cortés de las Heras. Y dale. Y el último es catálogo de rúbricas para la evaluación del aprendizaje, Centro Universitario de Desarrollo Intelectual. Eso. Dale baja ese. El esquema, qué es, cómo se diseña.
Ok. Ejemplos. Les iba a mostrar también, pero una vez que termináramos esto, hay como unos, yo les iba a traer como unos cinco plataformas donde uno puede hacer online de rúbricas, sí. Y ahí los puede ir mirando. Pero es que yo lo que quiero más que miren o no miren esto, ya les mostré algunos de los que se ha hecho durante el curso porque es que estoy tratando de mirar y compartirles un poco dónde está la dificultad y dónde quiero que lo hagan, ¿no? Y por eso que insisto que no es una cosa puramente instrumental. Igual que yo lo hice acá en Excel, ustedes pueden utilizar, por ejemplo, Rubik. Se me van ahorita. Se me fueron, pero ahorita les busco los nombres. Yo tengo 5 sitios. La primera que yo empecé a utilizar fue Rubiestar. Rubiestar.com y ahí viene ejemplos de rúbrica en todos y cómo está hecho. ¿Y qué hace uno? Pues sentarse a mirar un poco cómo están las rúbricas para ver cómo hace la de uno. Pero más que eso, lo que quiero es que me identifiquen o que quiero compartirles es en dónde veo problemas en la rúbrica que no es... un segundito. El asunto de la rúbrica no está en tanto esto, o sea, cuáles son las columnas, cuáles son las filas, en todas las van a encontrar más o menos así, ¿ok? Sino que es esto, es en estas celdas que son los niveles de desempeño. El trabajo duro está aquí, en tratar de entender cuál es ese nivel de desempeño que es el más adecuado. Yo particularmente no he visto ninguna rúbrica que me satisfaga en ese sentido. En donde yo diga es tan absolutamente claro, de pronto algo como en primaria, en cosas muy básicas, pero en educación superior no he visto una que yo me sienta como por decir cómoda, en donde yo vea niveles de desempeño muy, muy claros. Además, porque se identifican claramente con el resultado de aprendizaje. Si Dulfa haya visto alguna rúbrica en donde hayan resultados de aprendizaje con unas muy buenas descripciones, pues que pues de pronto hoy las reviso la que ella nos manda y les muestro alguna de esas. Las que yo les he mostrado, los que han hecho todos en este curso y en todos he encontrado el mismo problema. Entonces eso era un poco que quería mostrarles, es por eso en donde encuentro que hay la dificultad y en donde hay que ponerle atención a la dificultad. No es en la estructura misma, en la estructura, en casi todos van a encontrar estructuras similares, sobre todo los que hay en internet, de las plataformas para hacer rúbricas. Pero la plataforma es lo de menos porque las ven ahí. Pero podemos mirar las de Dulfai, a ver, les prometo pues de aquí a mañana voy a mirar todo lo que ella nos mandó y si encuentro algunas que sean excepcionalmente buenas, les digo, mire, de pronto esta porque está hecho así, 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 pero haciéndole un análisis a profundidad a cada rúbrica. ¿Ok? Bueno. Entonces, señora. Sí, no, pues que ya estén viendo entonces unas adicionales, entonces perfecto. Entonces dice Gerson que por favor, Dulfai, los lleves al foro y Ana María me copias todas las direcciones y me las regalas ahora y ahorita que terminemos voy a explorarlas, ¿bueno? Afirmativo. Ok. Bueno, esta tarea, ¿qué número es, Nana? ¿3? ¿La 3? ¿La 4? 5. ¿La 5? Ok. Entonces van a encontrar, Ana María ahorita ya les va a mostrar en la plataforma la tarea número 5, que está básicamente el hacer estas rúbricas de evaluación con base en la información, en los resultados de aprendizaje que ustedes ya formularon, para que la empiecen a trabajar, no la envían hoy y mañana revisamos algunos ejemplos de los que ya hayan trabajado y hacer una retroalimentación grupal con las que ya hayan hecho.
Y el que quiere que le haga retroalimentación individual, pues me avisa. Pero en principio vamos a ir sacando, así como les mostré esta, no ponemos de quién es, sino simplemente vamos revisándola cómo está siendo realizada la rúbrica. Y ahí vamos corrigiendo cositas. Ana María, entonces muestra cómo es la tarea, por favor. Listo, ya les voy a mostrar. Y también quería decirles que a partir de mañana otra persona va a trabajar, digamos, como el monitor del grupo. Se llama Marcela, mañana se las presento. Entonces, si tienen alguna duda o algún problema, ella es la persona que ahora en adelante les va a ayudar. Y ya les muestro entonces lo del 5. Disculpen, es que está... no, segundito, compartir ese. Listo, entonces lo que tienen, esto es la tarea del día número 5. Esperen un momento, porque si no está como estudiante y no van a poder ver. Sí. Entonces esto sería lo de hoy, que sería el tema 5. Esta es la presentación que mostró Mónica al principio. Luego entran acá. Acá está el Word que ella mostró. Y acá no me lo muestra, pero acá les da también la opción para subirlo. Lo que pasa es que como yo estoy desde administrador, no me muestra bien. Pero a ustedes les va a dar aquí la opción para subir la tarea. Si me dan un minuto, un momento, segundo, voy a compartir. Les muestro exactamente cómo lo van a ver ustedes, que me tengo que meterlo desde acá. No sé, creo que hay alguien que tiene una pregunta, Mónica, si la vas resolviendo, lo que yo... No, la de Gerson, que por favor colocara sí, estoy acá. las direcciones de su URL en el foro de estudiantes. Un segundito, ya lo abro. Tema 5. Listo. Entonces, de nuevo les muestro. Cuando ustedes entren a la plataforma, esta es la tarea para que la bajen. La rúbrica que mostró Mónica en Word, si la quieren utilizar. Y acá pueden poner en agregar entrega y hacen clic acá, buscan la tarea, la suben y ponen guardar cambios. Y ya, eso sería todo. No sé si alguien tiene una pregunta adicional. O eso sería todo. Por favor, las personas que todavía tienen como el ejercicio 3 de sus compañeros, si no lo pueden reenviar, se los agradeceríamos mucho pues para reenviárselos a ellos. Y si no, pues lo que decía Mónica, ustedes ir organizando estas cosas. Sí, ya quedó habilitado, ya les debe estar funcionando a todos. Si alguien tiene otra vez problema para entrar, pues me avisa. Pero ya quedó habilitado, hasta donde he podido ver todos han podido entrar sin problema. No sé por qué a unas personas esta mañana les estaba molestando para entrar, pero entre yo y estaba funcionando perfecto. Es que hoy ha habido como problemas, me he dado cuenta que hoy ha habido problemas de conectividad, a todo el mundo le estaba molestando el internet. Entonces, no sé si ese era el problema que estaban presentando esta mañana, pero de todas formas las personas que me enviaron el correo, yo bajé la tarea y se la reenvié a su compañero, entonces por eso no hubo problema. Pues eso sería como todo. Básicamente, no sé si alguien tiene algo más. Y pues esperemos que ya mañana se arregle este problema de internet, porque lo que les digo, he visto yo en varias plataformas que he tenido que trabajar hoy, está lento, no está subiendo las cosas, y no es como tal como el internet mío, sino que son como todas las plataformas, no sé qué estará pasando. Bueno, a todos muchísimas gracias. Dulfay, inmensamente agradecida por el aporte que nos das en